Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El juez nacional Iván Saquicela llama a juicio por peculado a 15 procesados por el caso Zingue y ratifica la medida de prisión contra Jorge Glass y Carlos Pareja Yanuseli. Se calcula que el perjuicio al Estado asciende a 28.4 millones de dólares. Con esta noticia empezamos hoy 24 horas. Es el segundo llamado a juicio en contra del ex vicepresidente Jorge Glass en otro de los capítulos de la corrupción de la Revolución Ciudadana. Y esta vez por la licitación y adjudicación del campo Zingue, cuyo perjuicio se calcula en más de 28 millones de dólares. El exministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, también llamado a juicio, cuestiona la decisión del juez y aduce supuesto desconocimiento del tema. Me llama la atención que no haya ni siquiera revisado los argumentos que nosotros pusimos a esos fraudes financieros contables de la Contraloría y de la Fiscalía en base a unas pericias que son un fraude. No obstante, también se llamó a juicio a su hija Silvana Pastor, y es que acto seguido de la adjudicación del contrato, la hija del exministro se enroló en la empresa Digoil, beneficiaria del contrato. Han sido, como se dice, el picante o la salsa que han utilizado ciertos medios de comunicación para darle un aspecto de corrupción al asunto. El proceso por peculado nace de un informe de Contraloría que estableció el incumplimiento de requisitos básicos para la contratación de este consorcio y subestimación de reservas del campo Zingue con el supuesto perjuicio millonario al Estado. David Burgos, técnico que realizó el cuestionado informe de reservas, fue también contratado de inmediato por la empresa. Su abogado dice que lo criminalizan por trabajar. Se indica que posterior a ello ha ido a trabajar en la empresa y con un sueldo alto en el cual se ha beneficiado, lo cual es así, toda vez que en el histórico de esta empresa los sueldos que él, en donde él ocupaba, que era gerente, tiene ese mismo valor, no se ha beneficiado. Son 15 los procesados entre exfuncionarios públicos y representantes de la empresa y todos fueron llamados a juicio, pues para el juez existen graves indicios del cometimiento del delito de peculado. Dentro de este proceso, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó 120 elementos de convicción entre pericias contables y de negociación petrolera. Los elementos presentados también por la Procuraduría General del Estado en calidad de acusadores particulares fueron acogidos en su totalidad por el juez nacional Iván Saquicela. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Durante su comparecencia en la comisión que investiga el paro, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dijo que en las manifestaciones hubo organización y planificación de tipo militar y habló además sobre cómo actuar frente a la actitud subversiva y la insurgencia. Fue el turno del ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, para detallar los hechos que acontecieron en el paro por parte de las Fuerzas Armadas. En contra de todo lo que se ha manifestado, funcionó la inteligencia y los datos son concretos. ¿Quién avisa? Para cumplir con esa operación, esa maniobra que es militar, inteligencia que advierte. Su comparecencia duró más de una hora, tiempo en el que intentó demostrar la organización de los manifestantes. Eso es planificación y organización de tipo militar. Sobre esto explicó de qué manera se forman las líneas y sus objetivos. Claramente cómo utilizan una fila de protección con escudos fabricados, metálicos y de madera. La segunda fila utilizan lanzadores. Ahí están los cócteles Molotov, que tampoco son improvisados. La tercera fila, los que dirigen y los que reorientan. Saben cuándo ir al palacio, o cuándo ir a la asamblea, o cuándo ir a otro edificio como la Contraloría. Además, se refirió a los militares secuestrados y a los abusos cometidos en su contra. Del secuestro de 255 efectivos militares. Una de las cosas más graves para nosotros en Fuerzas Armadas es atacar a una unidad militar. La Brigada Aérea número 15, conocida como la Balbina, fue atacada. El ministro también habló acerca de la actuación subversiva y la lección sacada de estas protestas. La insurgencia es a la población como el pez es al agua. Por consiguiente, lo que corresponde a esta insurgencia hay que identificarle, separarle, neutralizarle y ponerle órdenes de la justicia. Ahí habremos cumplido nuestra misión. Esa directiva ya fue emitida. También el comandante de la escolta legislativa y el coronel que estuvo a cargo de todo el operativo de protección de la Asamblea Nacional explicaron sus acciones. Todo lo actuado y utilizado en las manifestaciones tuvo un efecto persuasivo y disuasivo.
comenzaron a agredir. Nosotros teníamos un plan aquí como escolta legislativa en el interior de este edificio, teníamos nosotros policías designados en cada piso. Ellos mostraron un video en el que se ve en el techo de la Contraloría a quienes presuntamente fueron los responsables de la destrucción del edificio. Los asambleístas pidieron detalles de los sucesos y además agradecieron la actuación de la escolta legislativa. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Un mes después del paro nacional que conmocionó al país, el líder de la CONAIE y uno de los protagonistas de la protesta, Jaime Vargas, muestra otro rostro frente a los asambleístas que cuestionaron su hostil manera de liderar una manifestación. Tomó las riendas del paro indígena y fue protagonista de un discurso salido de tono mientras el país se puso a su merced en medio del caos. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, llegó a proponer a sus bases la creación de un ejército. Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, compañeros y compañeras. Nuestra propia seguridad, compañeros y compañeras, desde nuestras comunidades. Pero frente a los asambleístas que investigan los hechos violentos de octubre, vimos a un dirigente algo mesurado. El ejército. ¿A quién declaró guerra declaró guerra? A ver, para combatir la corrupción, la violencia, el asesinato, lo que cada día vive nuestra sociedad ecuatoriana. En la comisión legislativa que investiga el paro le hicieron algunas preguntas complicadas. Se habló, por ejemplo, del uso de drogas en la manifestación. Los pueblos indígenas nunca usamos drogas, sino que han traído esas drogas desde afuera. Es otra cosa. Apoderado de la movilización indígena y aupado por sus dirigidos, Jaime Vargas humilló públicamente a los policías que habían sido retenidos. ¿Qué les pasa, compañero, hermano? No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón. Esta vez desconoce las agresiones. ¿Quiénes agredieron a la policía? Desconozco, yo no sé. Yo creo que hay que entrar a la profundidad. Vargas fue más allá haciendo un llamado a quitar el apoyo al presidente, a quien incluso le insultó. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a este pato. Hoy niega su llamado a subvertir el orden. Por eso tal vez hablamos cualquier cosa. Y le pedí disculpas en ese momento al señor presidente. En otro capítulo de sus declaraciones durante el paro hizo un llamado público a sabotear la producción petrolera en el país. Sus declaraciones fueron recogidas por medios impresos. Hemos dado en este momento como amazónicos la orden de cerrar todas las llaves del petróleo, carajo, porque con el pueblo, señor Lenin, no se juega. Nadie cerró la válvula. Ahí está guardado el petróleo. Durante 11 días pasó guardadito el petróleo. El alto dirigente de los indígenas reconoce haber viajado a Europa días antes de la paralización de octubre, pero rechaza la relación del viaje con el paro que se veía venir. Me fui en Ginebra para exponer las violaciones de derechos indígenas aquí en el Ecuador. Es el rostro distinto de un dirigente que frente a las bases y en medio de la conmoción social no midió sus palabras. Declaraciones que en unos casos las niega y en otros las olvidó. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. A propósito, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, está en Guayaquil. Allí habló a la prensa y dijo que el objetivo de su recorrido es convocar a la unidad. Aseguró además que la posibilidad de una segunda jornada de protestas está exclusivamente en manos del gobierno. Afuera estaba un grupo de personas con carteles rechazando su llegada, mientras en otra puerta lo esperaban dirigentes del Frente Popular y la ex-UNE. Por la sorpresiva manifestación, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, llegó a la Casa de la Cultura un poco más tarde de lo previsto, ya en micrófono frente a los medios de comunicación. Al ser consultado sobre el propósito de sus recorridos por ya varias provincias del país, dijo que viene a convocar la unidad. Estoy aquí, presente, con un solo objetivo. Estoy aquí para convocar a la unidad. Empezar a construir agendas importantes entre todos los sectores. La campaña no tiene que ser Jaime Vargas. La campaña hará el pueblo ecuatoriano y tendrá su nuevo presidente, 2021, compañero. Mientras sus palabras ya en otros temas no daban a entrever buena relación con el gobierno. Esto dijo sobre la posibilidad de nuevas manifestaciones. No estamos fuera de la línea de los acuerdos, tal cual como había dicho el gobierno.
Yo creo que el gobierno está mintiendo al país. ¡Siempre! O sea, aquí hay una mentira, el peor mentira desde el gobierno nacional pueblo ecuatoriano. Habíamos trabajado y tenemos ya la propuesta presentada al gobierno nacional y hasta hoy no tenemos respuesta. Además, se reaccionó a las últimas declaraciones del vicepresidente. Nadie le dijo que al vicepresidente tenía que pedirnos visa. Nadie lo dijo. Lo único que dijimos es de que haya respeto a las organizaciones. Así seas presidente, así seas de otra nacionalidad, tienes que pedir permiso al presidente de la nacionalidad para entrar a una comunidad. También insistió en su rechazo a la ley de crecimiento económico. No sé si me voy a equivocar. Es peor que el decreto 883. Y había más cosas que aclarar. Por ejemplo, la relación con Pablo Dávalos, ¿sigue o no sigue siendo asesor de la CONAIE? El Pablo Dávalos es un amigo más. No es asesor de la CONAIE directo, no está contratado. Tampoco nos vamos a decir, hemos separado, porque no es socio activo del movimiento indígena. Es un amigo aliados, ¿cómo se van a decir? Socios honoríficos. Dayana Monroy, 24 horas. Hola. A través de un comunicado, el gobierno expresa su solidaridad con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner, y rechaza las amenazas emitidas el martes por el dirigente indígena Leonidas Issa. Además, lamenta que hayan voces que sigan apostando por el conflicto, la disputa y la división, por lo que recalcan que el presidente de la República y el vicepresidente de la República seguirán trabajando sin caer en provocaciones que deberán ser analizadas por las autoridades correspondientes. Vamos a la Asamblea Nacional. Allí la Comisión de Régimen Económico debe analizar esta noche el informe para segundo debate de la ley económica urgente enviada por el Ejecutivo. Vamos en directo con Andrea Samaniego, está ahí en la comisión, en la Asamblea Nacional, para que nos cuente detalles, a ver si es que ya se instaló la comisión convocada para las 7:45 de la noche. Hola, Andrea. ¿Qué tal, Milton, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, en efecto, ya la sesión ha sido instalada con 12 de los 13 miembros de la Comisión de Régimen Económico. Como tú bien lo decías, ellos el día de hoy tienen que debatir y luego someter a votación este informe para segundo debate de la Ley de Crecimiento Económico enviada por el Ejecutivo. El informe borrador fue entregado por el presidente en horas de la tarde a los legisladores y este texto es de 62 páginas y reforma a 15 de 22 cuerpos legales que inicialmente el Ejecutivo envió. Pero este informe también archiva la parte monetaria de este proyecto urgente que envió el Ejecutivo, pero también una parte tributaria, algunos tributos. Escuchemos a Daniel Mendoza y él nos explica cómo se realizó este informe. Modifican el objetivo de recaudación. Hemos solicitado básicamente una modelación del proyecto. No tenemos la información al momento, pero efectivamente sí están básicamente eliminando buena parte de las medidas planteadas por el Ejecutivo y por lo tanto eso tiene que entrar en debate en la mesa. El tema del ICE, por ejemplo, ¿se reduciría entonces? Se reduciría básicamente los objetivos de recaudación y eso, digamos, lo podemos saber porque se están eliminando medidas, pero no tenemos los datos exactos ya que eso depende obviamente de una modelación que haga el Servicio de Rentas Internas. Precisamente la tabla que habla de las empresas, que precisamente habla de también un objetivo de recaudación de cerca de 120 millones de dólares, también se está eliminando lo relativo a la telefonía móvil. Entonces, eso solamente, por mencionar dos casos, ya estaría reduciendo en gran medida los objetivos planteados por el Ejecutivo. A este informe se suman otros dos que fueron presentados por el PSC y también por la Revolución Ciudadana. Son informes de minoría que recomiendan el archivo de esta ley. Pero también es importante mencionarles que la tarde de hoy los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, el PSC, Suma y también la bancada de Integración Nacional se tomaron el pleno de la Asamblea Nacional de manera simbólica para exigir que esta comisión apruebe este informe para segundo debate, que hasta el momento tendría los votos y posiblemente pueda pasar al pleno de la Asamblea Nacional. Si todo va bien, la Asamblea Nacional deberá sesionar este fin de semana para tomar una decisión. Milton, tú tienes más noticias. Muy buenas noches. Gracias, Andrea. Buenas noches desde la Asamblea Nacional. Y el gobierno, a propósito, está dispuesto a ceder y a dialogar sobre la ley de crecimiento económico que se discute en la Asamblea, con dificultades, como vimos.
Lo dijo el ministro de Economía, Richard Martínez, en una entrevista al periódico digital Primicias. El proyecto de crecimiento económico no encuentra salida favorable en la Asamblea y ante la necesidad urgente de contar con los recursos para garantizar la estabilidad fiscal, el gobierno hace un nuevo acercamiento. En una entrevista al medio digital Primicias, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que Carondelet está dispuesto a ceder y dialogar para salvar el documento. En algunos casos, ya se alcanzaron consensos, detalló el ministro. Un consenso importante al que hemos llegado en el campo tributario es eliminar la propuesta de cobrar impuesto a la renta a la venta ocasional de inmuebles. Otro punto de acuerdo en el marco tributario es permitir que las personas que tengan un ingreso de más de $100,000 anuales puedan deducir de su pago de impuestos los gastos de salud en el caso de enfermedades catastróficas. Se acordó trabajar en un esquema equilibrado para la eliminación del crédito tributario del impuesto a la salida de divisas a las materias primas y bienes de capital de la industria. El impuesto a las bolsas plásticas se cobraría de forma gradual. Había también en el caso de la repatriación de capitales una preocupación de la Asamblea sobre cómo garantizar la licitud de esos fondos y que esto no se convirtiera en un mecanismo de blanqueo de capitales. Sobre esto ya hay una nueva redacción que se ha planteado justamente para bloquear cualquier interpretación en ese sentido. Sobre la polémica por el nombramiento a los miembros del directorio del Banco Central por parte del presidente de la República, Martínez dijo que se analizan las sugerencias. Estamos de acuerdo con que la Asamblea tenga incidencia tanto en el nombramiento y como en la destitución de los miembros del directorio del Banco Central. Hay margen para encontrar el mejor mecanismo y eso todavía lo estamos debatiendo con los legisladores. El gobierno estaría dispuesto además a eliminar el sistema de compras públicas específico para el Banco Central y la reforma sobre el coeficiente de liquidez doméstica. El control de la gestión del Banco Central a través de la Contraloría es algo que también estamos abiertos a revisar como posibilidad. Lo que realmente nos interesa en la parte monetaria es guardar el corazón de la reforma, que es recuperar la autonomía y la independencia del Banco Central, respetando los parámetros de la Constitución. Martínez recalcó a Primicias que el proyecto de crecimiento económico no pretende limitar la independencia y autonomía de la seguridad social en general y de los institutos de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles, el gobierno continúa analizando el mecanismo para su focalización. Según Martínez, la meta sigue siendo ahorrarle al Estado cerca de $700 millones. La próxima semana el gobierno contaría ya con una evaluación integral de los aspectos logísticos y de costos para tomar la decisión. Joana Ramos, 24 horas. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se reunió para conocer la proforma presupuestaria 2020. Los legisladores reclamaron haber perdido 13 días para que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, califique el documento. La Asamblea tiene hasta el 30 de noviembre para pronunciarse sobre la proforma que tiene cuestionamientos. Mañana recibirán al ministro de Economía, a la gerente del Banco Central y a la secretaria de Planificación. Esperan tener el informe hasta el 22 de noviembre. El día viernes 22 nosotros aprobaremos el informe para que sea conocido en el Pleno. Ese es nuestro compromiso y por eso hemos aprobado un cronograma que establece justamente esa fecha. No tenemos mucho tiempo, pero sí es importante pues iniciar con la presencia del señor ministro de Finanzas. Va a estar mañana a las 9 de la mañana. Les invitará enseguida el Servicio de Rentas Internas, pues que uno de los ingresos más importantes son el tema impositivo y luego hemos dividido por sectores. Hay el sector de producción, una comparecencia importante es la presencia del ministro de Energía por el tema de petróleo, los ingresos que tenemos, en fin, la importación de los derivados, el sector, obviamente el señor ministro de Producción y luego viene el sector social. Tenemos que cumplir en el presupuesto pues mandatos constitucionales. Más noticias. El primer proyecto aurífero a gran escala en el país, Fruta del Norte, se inauguró hoy en la provincia de Zamora Chinchipe. Una mina que generará más de $1.900 millones para el Estado ecuatoriano. Un gigante de acero en medio de la Amazonía, así imponente se vislumbra entre los árboles las instalaciones de Fruta del Norte, la primera mina subterránea a gran escala del país. Un proyecto ubicado en la parroquia de Los Encuentros en la provincia de Zamora Chinchipe, que quedó oficialmente inaugurado este jueves y que tendrá una vida útil de 15 años. Lundin ha invertido más de $1.000 millones en este proyecto. Se cuenta con reservas aproximadas de 5 millones de onzas de oro. Con la
presencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, y de la Junta Directiva del concesionario Landin Gold, se estableció la importancia de este proyecto para la minería del país. Se prevé una producción de 310.000 onzas de oro y 400.000 onzas de plata al año. La exportación de minerales, gracias a la explotación a gran escala, significa el 1% del PIB del país. Con Fruta del Norte y los 4 proyectos estratégicos en minería, en los próximos años esta actividad, según el vicepresidente, llegará a representar un 5% del Producto Interno Bruto. Con ello, Ecuador entra a las grandes ligas de la minería responsable. Hemos invertido aproximadamente $20 millones en comunidades locales, alrededor de $10 millones en programas de educación y capacitación. Miramos con mucho optimismo hacia el futuro de Ecuador con este proyecto. Este proyecto genera además 14.204 plazas de empleo, generando 3.552 empleos directos en condiciones dignas y estables, donde más del 93% es ejecutado por compatriotas ecuatorianos. En empleos indirectos, la cifra alcanza a las 10.656 personas. Basado en el precio referencial de $1.250 por onza de oro, se prevé que el Estado ecuatoriano obtenga pagos relacionados con impuestos, regalías y participación en ganancias por más de $1.000 millones. Desde Zamora Chinchipe, con cámaras de Juan Pablo Moreno, Daniela Valencia, 24 horas. El secretario general de la Presidencia, José Augusto, asumiría el Ministerio de Energía la próxima semana. Según pudimos conocer, Carlos Pérez dejó esa cartera de Estado, que es la fusión de 13 ministerios con una lista larga de tareas pendientes. Se prepara la sucesión en el Ministerio de Energía, una cartera de Estado con varios temas por concretar. Recordemos que en mayo de 2018 el gobierno fusionó los ministerios de Hidrocarburos, Energía y Minas, por lo que el nuevo ministro deberá afrontar no pocas responsabilidades en una cartera estratégica para el Estado. En materia minera hay sobre todo desafíos políticos ante la inconformidad de varios sectores sociales que se resisten a la actividad. Ocurre, por ejemplo, en Azuay. Uno de los desafíos ahí, sacar a flote el proyecto Río Blanco. En el sector eléctrico hay varios pendientes también, entre ellos continuar con la reparación de las hidroeléctricas Toachi Pilatón y Cocacodo Sinclair, además de concretar la monetización de Sopladora, ya que hay varios nudos administrativos. Está pendiente además el proceso para la delegación de un proyecto de energía solar que se busca implementar con inversión privada en los terrenos de lo que iba a ser la refinería del Pacífico. En el sector hidrocarburífero, lo primero, continuar con el proceso para poner en manos privadas la construcción de una refinería en la costa ecuatoriana. A la fecha hay 7 propuestas y las definiciones se evidenciarán en 120 días aproximadamente. Además, se debe buscar solución a la necesidad de inversión que presenta Petroamazonas y que supera los $1.000 millones. En este aspecto también aún queda viabilizar la prometida concesión de la refinería de Esmeraldas. Se pudo conocer que José Augusto Briones, ex titular de Semplades y actual secretario general de la Presidencia, pasaría a comandar este ministerio la próxima semana. Carlos Pérez se despidió el pasado martes, asegurando que se va, pero no del todo. Estaré detrás de bastidores sin responsabilidad, sí, pero apoyando al nuevo ministro y participando. Por fuera de la actividad técnica, el nuevo ministro deberá además tomar decisiones en torno a un nuevo escándalo de corrupción vinculado a Petroecuador, que se ventila en cortes norteamericanas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Corte Constitucional inadmitió la destitución de sus jueces solicitada por la CONAIE. El organismo explicó que sí se trató la acción de inconstitucionalidad planteada contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas, la CONAIE desconoció que haya pedido la destitución de los jueces. El pedido lo conocimos este miércoles, pero fue el 30 de octubre cuando, según este documento, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, y Pablo Dávalos presentaron ante la Corte Constitucional el pedido de destitución de sus 9 jueces, por, sostienen, incurrir en culpa inexcusable por no haber calificado en 4 meses la acción de inconstitucionalidad que presentaron el 4 de julio pasado contra el préstamo que Ecuador contrajo con el Fondo Monetario Internacional
Advierten que esto constituye una negligencia y que esta omisión se constituye a su vez en culpa inexcusable, suficiente para destituir a los magistrados. La Corte Constitucional da una respuesta jurídica a la CONAIE. El 7 de noviembre pasado resolvió inadmitir el pedido de destitución de los jueces, notificar y archivar, pues explican que el pedido de Vargas y Dávalos no incluye descripción del acto o la omisión de los magistrados. Desprestigiar a la Corte, hacerle creer que no vale. Y es una cosa que nos perjudica, porque eso atenta contra la seguridad jurídica del Ecuador. La Corte Constitucional es una de las más altas esferas de acción judicial en el mundo. En el mismo documento, desde la Corte Constitucional informan que sí se tramitó el pedido de la CONAIE y que el 3 de octubre pasado hubo una resolución, pero por las manifestaciones que se registraron en el país fue difícil entregar la notificación. A su vez aclaran que esto no es responsabilidad de los jueces de la Corte. Es de carácter administrativo. Ellos opinaron, el secretario no notificó, ahí está la constancia de lo que dijeron. Entonces, ¿cuál es el problema? En la resolución del 3 de octubre que no pudo ser notificada, el tribunal inadmite la acción de inconstitucionalidad que presentaron, argumentando que la carta de intención del FMI con Ecuador no corresponde a relaciones jurídicas administrativas. Consecuentemente, estos tipos de actos no pueden ser impugnados por esta vía. Este es el pedido que según Jaime Vargas y Pablo Dávalos jamás se analizó y por el que pidieron la salida de los magistrados. Pero aquí otro detalle importante. En las últimas horas, en un comunicado, la CONAIE desconoce el pedido de destitución de los jueces de la Corte Constitucional. No avalamos las acciones del señor Pablo Dávalos sobre el pedido de destitución de los jueces de la Corte Constitucional, dice el documento. A su vez, lamentan el uso de sus logos y firmas para insistir en acciones que no se han discutido ni autorizado. Lo curioso es que este comunicado lo firma Jaime Vargas, quien según el documento de la Corte Constitucional presentó el pedido de destitución de los magistrados. Dayana Monroy, 24 horas. La secretaria anticorrupción anunció que envió una carta al Consejo de la Judicatura por el actuar del tribunal que conoció la última causa de María Sol Larrea, mano derecha de Ramiro González, en la que se le acusa de peculado. Los magistrados le dieron 1 año de prisión, el mismo que se cumpliría este 29 de noviembre. Lo que en este momento estamos advirtiendo y estamos requiriendo, sobre todo del Consejo de la Judicatura, es que se pueda generar un proceso de revisión del actuar de los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que conocieron la última causa relacionada a María Sol Larrea. ¿Cómo es posible que los demás procesados tengan una sentencia de 3 años, pero solo esta persona haya tenido sentencia de 1 año que terminaría este 29 de noviembre? Esto implicaría que de las 5 causas que ya han sido puestas en consideración de esta procesada, el día 29 de noviembre saldría en libertad la persona que además debe devolverle al Estado por reparación integral 4,4 millones de dólares en las sentencias acumuladas. El presidente Lenín Moreno recorrió el sur de Guayaquil junto a brigadistas del plan Toda una Vida. Aseguró que seguirá recorriendo el país para continuar brindando atención a grupos vulnerables. Nadie, no hay en ninguna parte de la Constitución algo que diga que nosotros tenemos reserva de asistir únicamente a un sitio, no. Al igual que lo hicimos en la misión Manuel Espejo, a peinar todo el Ecuador, que no quede una sola persona que requiera de nuestra ayuda sin ser atendido. No quiero ministros de escritorio, no quiero subsecretarios y directores de escritorio. La mejor forma de observar el mundo y de saber exactamente lo que pasa es aquí, en la calle, dando el abrazo solidario a la gente y sobre todo sirviéndole con todos los temas que tiene el gobierno como para hacerlo.